conocer a Dios. Y hermanos, estoy convencido que no hay algo superior en la vida cristiana que conocer a Dios. Todas las demás cosas vendría a ser como un relleno en nuestras vidas, pero nosotros fuimos llamados a conocer a Dios. Y es necesario que nosotros, por medio de la palabra de Dios, podamos conocer a Dios. Vamos, el domingo pasado nosotros hablamos de conociendo al Dios verdadero. Y si hacemos memoria de ese domingo, no sé si lo recuerda, hablamos de revelación de Dios, de alguna de las revelaciones, de la forma que Dios se revela a nuestras vidas. Y hemos hablado de la revelación de la creación, que al mirar la creación nosotros podemos conocer a Dios. El Salmo 19, Job 38 habla acerca de esta revelación. Romanos capítulo 1, del versículo 20 al 25, habla acerca de esta revelación, que cuando nosotros miramos lo creado, Dios se manifiesta a través de esa creación. Pero también Dios se manifiesta a través de las Escrituras, de la Biblia, de esta palabra que es infalible. La revelación de la creación, la revelación de las Escrituras, la revelación del Hijo, de Jesús, descendiendo del cielo, viniendo a esta tierra, dejando su posición de Dios y haciéndose hombre. Pero también la revelación personal, el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Y yo creo que muchas veces nosotros conocemos mucho y le hemos dado mucha importancia a la revelación personal, donde el Espíritu Santo habla a nuestras vidas de forma personal. Pero saben, hermanos, Dios habla a través de todas las cosas, de la creación, de las Escrituras, del Hijo y de la revelación personal. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, algunos de los atributos. Por lo menos vamos a comenzar en esta mañana. ¿Cómo podemos seguir conociendo a Dios? Si nosotros queremos conocer a una persona, tenemos que saber el deseo, los anhelos, qué le gusta a esa persona, las características de esa persona, cómo es esa persona. Y Dios es una persona, porque Dios tiene atributos. Y en esta mañana vamos a ver los atributos divinos, esas cualidades esenciales de nuestro Dios, de ese ser perfecto, pero que es infinito. Estos atributos son propios y únicos de Dios, que no está en otra persona. Y en esta mañana, saben, hermanos, que yo quiero que usted preste atención, pero que a su vez pueda tomar lo que Dios le habla a su vida. Yo sé que hablar acerca de la persona de Dios es algo impresionante, es algo que no tiene principio ni fin. Es algo que para nuestra mente finita muchas veces es difícil comprender la grandeza de Dios. El mismo apóstol Pablo dice profundidades de la riqueza de Dios. Y comienza a decir, insondable, inescrutable son tus obras. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande que es difícil de comprender. Pero saben, porque nosotros sepamos que Dios es grande, eso no significa que nosotros no vamos a tratar de estudiar acerca de Dios, de conocer a Dios. Entonces vamos en esta mañana a comenzar. Saben que la iglesia, nosotros como parte de la iglesia, tenemos la necesidad de conocer a Dios. Pero no de conocer al Dios que alguien nos dijo, que alguien nos habló, o el Dios que nosotros nos hemos hecho, sino el Dios que dice la Biblia, el Dios que está registrado en esta palabra. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Dios? Una de las formas para conocer a Dios es a través de la revelación de Dios, que ya lo hemos dado el domingo pasado. Pero este domingo vamos a hablar acerca de los atributos. Y los atributos me hablan acerca de ese Dios infinito.
Y el primer atributo que yo quiero hablarte en esta mañana es acerca de la omnipotencia de Dios. Ese Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir la palabra omnipotente? Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que está sentado en el trono, todo lo puede. Hermano, cuando nosotros hablamos de la omnipotencia de Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios, que tu Dios, todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que Dios puede revertir cualquier situación de nuestra vida, si Él así lo permite, si Él lo desea y si nosotros le creemos a Él. Dios es todopoderoso. ¿Y saben por qué debemos de estudiar y de conocer a Dios? Porque cuando nosotros oramos, hermano, cuando vos vas allí a tu lugar a orar, vos sabés que Dios es todopoderoso. Si nosotros no sabemos que Dios es todopoderoso, ¿cómo vamos a orar? Entonces, cuando tenemos una dificultad, nosotros decimos, bueno, pero quizás Dios no lo puede hacer. No, hermano, Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso. La Biblia dice en Apocalipsis 19:6, dice Juan, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grande estruendo que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. Si nosotros vamos a hablar acerca de la persona de Dios, no podemos dejar de lado lo que dice su palabra. Es imposible poder hablar de la persona de Dios y dejar de lado lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra mente finita vamos a caer en el error. Entonces es necesario que nosotros podamos ir a la palabra de Dios. Y como bien lo dice Apocalipsis 19:6, nuestro Dios todopoderoso reina. Y dice Mateo 19:26, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo creo que no. No hay nada difícil para Dios. Para Él todo es posible. Para Dios todo es posible. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios. La Biblia dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos acercamos a este Dios todopoderoso, hay algunas cosas que también nosotros debemos de saber. Nosotros podemos creer por un milagro, por una sanidad, por una intervención de Dios. Pero saben, hermanos, que aparte de nuestra fe en Dios, también eso se tiene que alinear a la voluntad de Dios. Y hermanos, si hay algo que tiene que quedar claro en esta mañana, bíblicamente hablando, es que nosotros, nuestra parte, la hacemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros creemos en Dios, creemos por un milagro, creemos por una sanidad, creemos por una intervención de Dios. Ahora, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, es el que expresa su voluntad en nuestras vidas. Hermano, y nadie, dice la Biblia, puede torcer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos al principio, porque nuestro Dios es todopoderoso y porque Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Él está viendo algo que muchas veces nosotros no lo vemos. Pero un hijo de Dios descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la voluntad de Dios. Descansa en el Dios todopoderoso. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, nosotros descansamos en Él. La ansiedad, la preocupación ya no tiene lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Orar y creer en Dios. Y descansar
en lo que Dios tiene para nuestras vidas, en ese Dios todopoderoso que nosotros estamos conociendo. Muchas veces nosotros nos vemos limitados a la hora de orar y muchas veces esperamos una respuesta que es una respuesta personal. Pero esa respuesta personal muchas veces se tiene que alinear a la voluntad de Dios. Y es difícil alinearse a la voluntad de Dios. Yo creo que es muy difícil alinearnos a la voluntad de Dios, pero es necesario. Es necesario que nosotros podamos confiar en Él. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Si hay algo que tenemos que destacar de este Dios omnipotente, es que Él tiene poder sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, por ejemplo. La Biblia nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Salmo 33, del 6 al 9. Este Dios todopoderoso tiene poder sobre la naturaleza. Es el único que los vientos le obedecen. Es el único que las tormentas le obedecen. Hermano, ese es el Dios que orás cada día. Qué bueno es saber que nuestro Dios es todopoderoso. Esto nos da confianza a la hora de orar. Esto nos da garantía de que cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, Dios lo hace. Qué bueno es saber que Él tiene el poder aún sobre la naturaleza, que todo le obedece a la soberanía de Dios. El Salmo 33, como lo hemos leído, Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Él tiene el poder sobre todas las cosas, sobre la naturaleza. Él tiene el poder sobre el hombre. La Biblia dice que en Santiago capítulo 4, del versículo 12 en adelante, vamos a ver lo que dice allí Santiago capítulo 4. Santiago 4:12 dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Dice, vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Así como Dios tiene el poder sobre la naturaleza, Dios tiene el poder sobre el hombre. Y cuando hablo del hombre, hablo del hombre y la mujer, del género humano. Este Dios omnipotente tiene todo bajo su control. Hermano, nada escapa del control de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, ¿y por qué esto a mí? ¿Y por qué me sucede esto a mí? Déjame decirte que ese Dios omnipotente tiene todo bajo su control. Que Él muchas veces está viendo cosas que nosotros no lo vemos. Dios tiene el poder sobre los ángeles. El Señor tiene el poder sobre toda la creación.
Todo le obedece a Dios, a ese Dios omnipotente. Dios tiene el poder aún sobre el enemigo, sobre Satanás. Hermano, Él no te puede tocar si Dios así no lo quiere. Satanás no puede tocar tu vida. Tenemos el ejemplo de Job, que Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios y Dios le concedió cierta parte del permiso. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder y la autoridad sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre los ángeles, sobre Satanás. Todo está bajo el poderío de Dios. Él tiene aún el poder sobre la muerte, aquella cosa que los seres humanos muchas veces le tememos. El ser humano muchas veces le tiene miedo a la muerte, pero Dios es el que da y Dios es el que quita. Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Y dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Y ese es el Dios en el cual nosotros cada día oramos. Qué bueno es saber que tu situación es diminuta al lado de un Dios tan grandioso. Hermano, cuando vayamos a orar, cuando vayamos a la presencia de Dios, sepamos que Dios está por encima de todas las cosas, que nadie gobierna a Dios, que nadie puede atemorizar a Dios. Tu Dios es ese Dios omnipotente, ese Dios que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Pero también Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Él sabe todas las cosas. Y primera de Juan 3:20 dice que, pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Dios sabe lo que va a suceder dentro de un momento, lo que va a suceder mañana y el año que viene. Saben que mirando la Biblia nosotros encontramos, como dice el Salmo 147:4, dice, Él cuenta el número de las estrellas. Y dice algo poderoso, a todas ellas llama por su nombre. Ahora, la pregunta que me surge a mí como un ser humano normal, ¿cómo esto es posible? Hermano, si usted sale un día en la noche despejado, mira al cielo y recuerde lo que dice el Salmo 147:4, que Él cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellas la llama por su nombre. Los científicos dicen que son millares y millares y millares y millares y millares de estrellas. Sin embargo, nuestro Dios, ese Dios omnisciente, el que sabe todas las cosas, Él cuenta las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Yo no sé si nos estamos dando cuenta del Dios que tenemos, del Dios que camina contigo, ese Dios que no te suelta la mano, ese Dios que está todos los días contigo, ese Dios que pelea a tu lado. Isaías 40:28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es tremendo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ese Dios que todo lo sabe, de ese Dios que todo lo puede. En esta mañana yo creo que la palabra de Dios nos tiene que animar.
a ir un poco más allá en el conocimiento de Dios, a abrirle el corazón al Señor, a escuchar lo que Dios nos quiere hablar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia, a poder recordar lo que Dios es. Y cuando nosotros sabemos lo que Dios es, nosotros sabemos a quién le estamos orando y en quién estamos confiando. Nada escapa de los ojos de Dios, porque los ojos de Dios recorren la tierra. Él está mirando todas las cosas. El Salmo 139:2 dice, tú has conocido mi sentarme, dice el salmista, y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dice el 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dios conoce todas las cosas, conoce su creación, conoce lo que somos. Nada escapa a los ojos de Dios, nada escapa al radar del Dios que todo lo sabe. Y saben que esto yo creo que debe de darnos paz a nuestro corazón, de que aún tu necesidad, Dios la está contemplando. Dios está mirando. Si hoy estás atravesando algún tipo de necesidad, Dios está viendo. Hermano, ese Dios todopoderoso, ese Padre bueno, está atento a tu necesidad. Y como lo hemos dicho anteriormente, ese Dios omnipotente hará en tu vida, porque Él está observando tu necesidad. Ese Dios omnisciente no se escapa nada de sus ojos. Él tiene cuidado de sus hijos. Así como cada uno de nosotros amamos y cuidamos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios santo, que es un Dios de amor, de misericordia, de justicia. Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a leer otro versículo para terminar. Dice Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Dios conoce todos los tiempos. Solamente Él conoce todos los tiempos. Dios conoce cada uno de lo que nos ha sucedido en el pasado, de lo que nos sucede en el presente y de lo que nos sucederá en el futuro. Ese Dios omnisciente está viendo. Y saben, hermano, que hay algo que tiene que darnos paz. La mano de Dios está sobre los hijos. El que habita, dice la Biblia, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada uno de nosotros, la mano de Dios está sobre ti. Nadie te puede tocar si Él no lo quiere. Si Dios no lo permite, nadie puede hacerte daño. Porque todo lo que está en las manos de Dios, Él lo cuida. Y como lo dijimos al principio, como Él gobierna todas las cosas, gobierna la naturaleza, gobierna al hombre, gobierna a los ángeles, gobierna a Satanás, gobierna este mundo caído. Él gobierna todas las cosas. Dios está en todos lados. Pero vamos a otro atributo de Dios. Hablamos de la omnipotencia, de la omnisciencia, pero también Dios, queremos ver la parte de la omnisapiencia de Dios.
esa perfecta sabiduría de Dios. Dios posee toda la sabiduría. Y hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento es lo que uno puede aprender, pero la sabiduría proviene de Dios. El conocimiento, nosotros vamos a la escuela, al liceo, y lo podemos adquirir. Pero la sabiduría es lo que dice Santiago. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y los cristianos tenemos que tener conocimiento, pero también tenemos que tener sabiduría. Y saben, hermanos, que la sabiduría es para tomar buenas decisiones. Pero la sabiduría no la aprendemos. Ella desciende de lo alto, dice Santiago. Desciende de Dios. Y Dios tiene esa perfecta sabiduría. Esa sabiduría que muchas veces nosotros la pedimos para poder elegir lo mejor para nuestras vidas. Para tener la mejor elección. Para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Romano 11:33 dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Dios sabe todas las cosas. Lo cuarto en esta mañana es la omnipresencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está presente en todo lugar. Pero cuidado, que aquí hay algo importantísimo. Dios está en todo lugar, pero Dios no está en todas las cosas. Hay algunas religiones por ahí que dicen que Dios está en todas las cosas. Dios no está en todas las cosas. Dios está con sus hijos. Dios está con aquellos que le han rendido su vida a Él. Dios está con aquellos que quieren estar con Dios. Porque muchas veces pensamos, hay algunas corrientes orientales que dicen que Dios está en todas las cosas. Dios no está en todas las cosas. Dios está en todo lugar, gobernando la creación. Pero Dios no está en todas las cosas. Sin duda que esto también debe de darnos paz a nosotros. Que donde nosotros nos movemos, Él está presente. Y Él está presente para ayudarte en tu necesidad, para ayudarte en tu comunión con Él, para que cuando vos decís yo no puedo con esto, Dios viene para levantarte, para animarte, para recordarte la palabra, para decirte yo estoy contigo, levántate. Dios está con sus hijos. Dice Primera de Reyes 8:30, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dios está en todos los sitios con sus hijos. Dios se revela de diferentes formas, pero es necesario que nosotros podamos hacer algo, que nuestros oídos siempre estén abiertos a la voz de Dios, que nuestros oídos siempre estén abiertos a la voz del Espíritu Santo, que nuestros oídos siempre estén abiertos a la voz de la palabra de Dios, que cuando ella habla en nuestras vidas, nosotros podamos decir como Moisés, heme aquí, Señor, estoy listo para escucharte. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, está en la vida de cada creyente. Juan 14, 16 al 17 dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero hay algo aquí para los hijos de Dios. Pero vosotros le conocéis. Dice algo más, porque mora, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Juan 16, 7 al 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro Dios está en todos lados y está con sus hijos. Dios está contigo. Él camina contigo. Él camina contigo y esa es la seguridad que tiene cada hijo de Dios. Esa es la bendición que tiene cada hijo de Dios. Hermanos, si bien nosotros sabemos que Dios es el creador de todas las cosas, pero Dios no está con la creación. Dios está con los hijos. Dice más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios está con los hijos. Nosotros podemos orar por diferentes situaciones. Podemos orar por el hermano por el hombre, por la mujer que no conoce a Dios, y podemos pedir por una sanidad. Personalmente, lo que siempre, mi primera oración es, Señor, que te conozcan a ti. Y después digo, Señor, si es tu voluntad, tú puedes sanarlo. Pero yo de primera nunca voy a orar por sanidad. ¿Por qué? Porque lo más importante es que el hombre y la mujer conozcan a Dios. Las sanidades van y vienen. Hoy Dios te puede sanar y mañana estar enfermo. Pero la salvación, cuando nosotros conocemos a Dios, eso permanece si la cuidamos. Porque también está, nosotros recibimos, dice Efesios 8, que por gracia somos salvos. Y esto no es don de nosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Pero esa salvación también tenemos que cuidarlo y es necesario que nosotros como hijos de Dios seamos sabios. Esa omnisapiencia de Dios está disponible para cada hijo. Y cuando nosotros recibimos esa sabiduría de parte de Dios, nosotros sabemos cómo vamos a orar. Ya no oramos conforme a nuestra voluntad, ya no oramos conforme a nuestro deseo, oramos conforme a lo que Dios quiere y lo que Dios dice en su palabra. Entonces es necesario que nosotros podamos hacer algo, hermano. Yo le voy a decir algo para que nosotros no cometamos el error. Si alguien te pide que ore por una sanidad, orá por esa sanidad, pero orá por que esa persona conozca a Dios. Hermano, que conozcan a Dios. Quizás esa va a ser la última oportunidad. Si esa persona, si vos le dijiste, yo quiero orar por ti, esa persona dijo, sí, accedió a eso. Esa es una respuesta de Dios. Ese es un interés de la persona. Entonces tenemos la oportunidad y la sabiduría de Dios, usémosla. Usemos la sabiduría que Dios nos dio. Yo sé que muchas veces nosotros están en juego nuestros sentimientos, pero por encima de nuestros sentimientos está la palabra de Dios. Y aunque yo ame a esa persona, y aunque muchas veces sea mi hermano, mi hermana, mi mamá, pero vengamos a la palabra. Y yo creo que lo mejor que nos puede pasar en esta vida no es que Dios nos sane, es que lo podamos conocer. Hermanos, si nosotros tenemos esto para nosotros, lo mejor que nos puede pasar es conocer a Dios. Porque después de conocer a Dios, viene todas las cosas que Dios tiene preparado para el hombre y la mujer. Pero si nosotros somos sanos, pero no conocemos a Dios, nos quedamos en esa sanidad. Y más adelante vamos a volver a estar enfermos, pero no hemos conocido a Dios.
Dios está con cada hijo. Él está presente con cada hijo. Y en esta mañana hay mucho más para hablar, pero yo te invito a que te pongas en pie. No quiero extenderme más de esto. Hemos hablado acerca de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia, de la omnisapiencia y de la omnipresencia. Hay muchos atributos de Dios. Está la eternidad de Dios. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es inmutable. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es misericordia. Nuestro Dios es gracia. Nuestro Dios es fidelidad pura. Nuestro Dios es santo. Y podemos seguir hablando acerca de la persona de Dios. Pero en esta mañana vamos a terminar por aquí y después vamos a seguir con los que siguen. Pero lo que quiero que en esta mañana te lleves es que vos y yo como hijo de Dios estamos conociendo bíblicamente y por la palabra a Dios. Y que esto te dé la seguridad, la confianza y la valentía de que no estás solo, de que Dios camina a tu lado, de que Él está viendo tu necesidad, de que Él puede traer sabiduría sobre tu vida para poder elegir lo mejor para ti, de que Él está presente con los hijos. Él está presente con los hijos, con aquellos que aman a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros somos parte de ese remanente que amamos a Dios. Entonces, hermano, confianza en Él. Levanta tus ojos, confía en el Dios Todopoderoso. Nada escapa del radar de Dios. Tu necesidad no escapa de la voluntad y del radar del Señor. Dios está viendo. Los ojos de Dios recorren la tierra. Y déjame decirte algo en esta mañana. Esa petición, esa necesidad, eso que quizás le está diciendo a Dios, Señor, acuérdate de mí. Yo te animo a que sigas orando, porque es bíblico. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es necesario seguir rogando al Señor. Pero ¿saben una cosa? Orando sabiendo que Dios conoce mi necesidad. Es diferente. Es diferente orar con esa confianza, con esa seguridad de que Él sabe lo que me está sucediendo, de que Él está viendo mi necesidad. Es diferente orar de esa forma.